Bueno, seguimos leyendo en el día de hoy lo que empezamos ayer, que era el libro del Apocalipsis, que empezaba con las 7 cartas a 7 iglesias que decíamos son para todos nosotros, para la totalidad de la iglesia. Eso es el número 7. Y bueno, pues hoy San Juan recibe el mandato de escuchar y escribir. Lo leemos, ¿no? Otras 2 cartas a 2 iglesias, la iglesia de Sardes y la iglesia de Laodicea. A esta iglesia de Sardes, que es una ciudad de Asia Menor, dice: conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Curiosamente, esta ciudad había tenido como un gran apogeo, y había sido una ciudad muy importante. Sin embargo, ahora se trataba en este tiempo, en el que es escrita esta carta, de una ciudad que está venida a menos, ya no es una ruta tan importante para el comercio. Y bueno, pues allí a lo mejor aquella ciudad que tuvo un tiempo de esplendor y a lo mejor algunos habitantes pensaron qué grandes somos, pues ahora se encontraba muy empequeñecida. Tienes nombre como de quien vives, pero estás muerto, ¿no? Y esto, pues también para nosotros es una enseñanza. A lo mejor hemos tenido tiempos que nos hemos sentido como muy grandes, tiempos muy buenos en la vida. A lo mejor también que nos fueran bien las cosas nos ha hecho ensoberbecernos. Hay personas que les pasa esto, que pues no miran a Dios nunca porque les va todo tan bien como que dicen: yo no necesito a Dios. Si yo por mis fuerzas me va todo bien, si yo por mis fuerzas me basto, si yo es estupendo, lo consigo todo. Y de repente esos que tienen nombre como de quien vive, pues resulta que están muertos, porque llegan acontecimientos dolorosos de la vida que ponen en la verdad y les ponen en la verdad, ¿no? Y frente a eso, pues el Señor dice: humildad, sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir. Es decir, tuviste un tiempo bueno, pero te olvidaste de Dios. Ahora que tienes al Señor, reconoce lo bueno que Él te ha dado. Quita la paja que sobra, que es toda esa soberbia, eso que te pensabas, que tú eras, que tú hacías, que tú tenías, que tú... Quita todo eso y reaviva lo que de verdad se puede salvar, se puede salvar. Y dice: y así serás vencedor. Al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué son las vestiduras blancas? Hacen alusión al bautismo, y el libro de la vida hace alusión a esos nombres de las personas que están escritos en el cielo. Dice el Señor: alegraos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Es decir, no importa lo que haya pasado, aunque hayas fracasado, lo importante es que no fracases para la vida eterna, como me gusta decir últimamente, que no fracases para la vida eterna. Tendrás la vestidura blanca, irás al cielo, no tengas miedo. Después, pues se escribe otra carta que es para esta iglesia de Laodicea, de Laodicea, que aquí pues le dice a estos laodiceos de Asia Menor: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Y es curioso esto porque Laodicea era una ciudad donde había canales de agua que venían, ¿no? Había canalizaciones, y había una que era una canalización de agua caliente y otra una canalización de agua fría, y allí se juntaban las canalizaciones. Y bueno, uniendo la fría y la caliente, desde luego podríamos tener el agua tibia, ¿no? Y el Señor dice esto, ¿no? Oye, pues si no sois buenos, es mejor que seáis malos, malísimos, que ser tibios. Esto nos llama mucho la atención, pero lo dice el Señor. Es mejor ser malo a ser tibio, que estás siempre, que no se sabe si eres de los buenos o de los malos, que no se sabe si eres de Dios o no eres de Dios, que no se sabe... Es mejor ir con todo, ir con radicalidad con lo que uno hace. Por supuesto, no está bien ser malo, ¿no? Pero dice el Señor: mucho peor que ser malo es la tibieza, mucho peor que ser malo son las medias tintas, ¿no? Son esos que en el Evangelio diría el Señor: llamaréis, pero no todo el que me diga Señor, Señor, le abriré, porque cuando hubo que defenderme no me defendisteis, ¿no? Y cuando hubo que dar la cara no la disteis y renegasteis de mí, ¿no? Eso es la tibieza, eso es la tibieza.
es en el momento que hay que tomar la postura de Dios, tomar la postura contraria o no tomar postura, ¿no? Lo que llamaríamos ponerse de perfil. Pero frente a eso el Señor dice una cosa muy hermosa, ¿no? Y dice, cuando entramos en tibieza, porque todos podemos entrar en tibieza, dice el Señor que nos va a poner en los ojos un colirio, para que podamos ver, ¿no? Y es que esa ciudad de la Odisea también era famosa por la medicina y también era famosa por el comercio con colirios, con medicina para los ojos, ¿eh? Entonces, por eso todos son imágenes que se puede entender mejor conociendo la historia de las ciudades de la época. Un colirio. Y ese colirio, pues ¿qué es? Es lo que el Señor nos pone una y otra vez a nosotros para que veamos. ¿Y cómo es eso? Pues que la vida es mucho más que lo que vemos. Nosotros vemos lo natural, pero hay toda una parte sobrenatural. Nosotros con los sentidos físicos, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, conocemos el mundo natural que nos rodea. Pero hay unos sentidos espirituales, hay una vista espiritual, un olfato espiritual, un gusto por lo espiritual, un tacto espiritual, un oído espiritual para escuchar a Dios. Se puede tocar a Dios por la fe, se le puede escuchar, se le puede gustar. El buen olor de Cristo, San Pablo habla de él, ¿no? Hay personas que desprenden el buen olor de Cristo por cómo se portan, ¿no? Entonces este colirio son las enseñanzas de Dios que nos hacen ver en un mundo que ya no cree en lo sobrenatural, que estamos rodeados, ¿no? de la gracia, de una vida sobrenatural, que estamos rodeados de Dios. ¿Qué pasa? Que si no ejercitamos los sentidos espirituales se atrofian, se afofan, pues igual que cuando el cuerpo uno no se mueve, no lo ejercita, se afofa, ¿no? Y se atrofia y incluso podríamos llegar a enfermar por no movernos, ¿no? Pues pasa lo mismo con los sentidos espirituales si no los ejercitamos con el colirio de la vida espiritual, que es lo que aquí tenemos, ¿no? Hemos rezado el rosario, ahora estamos en la misa, hemos escuchado la palabra, después en mi casa rezaré un rato, después mañana iré a confesar. Es la vida con el Señor la que nos mantiene firmes en el bien de Dios y nos evita caer en la tibieza, que en cuanto dejamos de ejercitar las cosas de Dios, pues fácilmente podemos como volver a ello. Pues que el Señor, con estas enseñanzas que hoy nos da, nos ayude, fortalezca nuestra fe, a nosotros también nos fortalezca en los momentos de cruz. Que así sea.